Ahora. Y, a ver, ya estamos grabando y no se interrumpió el otro. Perfecto. Bueno, entonces ya me dejo de molestar y te dejo, Jairo. ¿Querés compartir tu pantalla, Perfecto, Jairo? Rodrigo, listo. Sí, sí, ahora voy a iniciar más que todo para que puedan visualizar la presentación Ujú. y me confirmen más que todo, ¿no? Bien. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver, ya estamos grabando, así que, y no hay presión con el tiempo porque sos el último. Perfecto, Listo. perfecto. Me pongo en silencio y te dejo, Jairo. Gracias. Bien, bien, buenas noches con todos. Gracias, Rodrigo, Jairo, por Jairo, la invitación a Jairo. este primer Congreso Internacional de Expertos en Deporte de Combate. Sí, dime, ¿te Es escucho? que se te escucha muy cortado. No sé si tenés problema con el micrófono. Eh, no sé, a ver, no sé si es el micro porque estoy yo al costado del modem, del router. No creo que Claro, sea problema de señal, de repente por el porque micro. sí, se escuchaba como cortado, como problemas de velocidad de banda. A ver, habla ahora. A ver, corrígeme. A ver. Sí, ¿Se te escucha sigue bien? ¿Se escucha escuchando fluido? cortado. A ver, qué raro. Déjame ver. No, ahí está bien, mira. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Ok, igual me vas comentando o cualquier participante me puede comentar si es que por ahí hay una interrupción o algo que de repente no se Ok. entendió por fallos de la conexión y quisieran que lo repita. ¿Sí? Ya lo Bueno, digo, entonces ya puedo iniciar, ¿cierto? sí, sí, ya inicia. Mira, el otro día nos pasó esto con Robert Hernández y lo solucionamos. Me di cuenta que si yo intervenía auditivamente, o sea, sí, con sonido, se restablecía. Entonces yo cada vez que escuchaba que se cortaba le decía sí, ¿no? Y no interrumpía tanto, pero Ok, hacía que fluya mejor el diálogo. perfecto, porque yo al menos sí te escucho fluido, ¿no? Yo sí te puedo escuchar fluido sin ningún tipo de interacción o Bueno, ruido. cosas que digo sí, no te preocupes, es solamente para destrabar el audio. Perfecto, perfecto. Bien, como estaba comentando hace un momento, agradecer por la invitación. En esta oportunidad vamos a desarrollar un taller que implica en realidad un tema muy importante, un tema de mucho interés en los deportes de combate, como es la pérdida de peso y cómo la nutrición o la parte de la preparación nutricional se relaciona a este punto que se parece un punto obligatorio, ¿no? Un punto por el cual todos los deportes de combate cursan, ¿no? El gran periodo de pérdida de peso. Pero en este taller, que en realidad lo quisiera hacer de mucho más diálogo, de forma mucho más participativa con los participantes, eh, primero voy a tratar de sostenerme en la base teórica que hasta el momento se ha mencionado, se ha publicado, se ha dialogado con diferentes autores y profesionales que investigan en esta área, ¿no? Y después voy a hablar un poco de algunas anécdotas, algunos hechos que yo he podido rescatar en esta labor profesional de nutriólogo o nutricionista, justamente acompañando al deportista de combate. ¿Ok? Como ya hace un par de horas Rodrigo me presentó, yo también tuve la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Jerónimo Arrea Vargas, licenciado en nutrición, y tengo ya una buena cantidad de años trabajando o colaborando con diferentes deportistas de combate nacionales y también internacionales. Ok, antes de ingresar, vamos a ver a todos los participantes. Déjame, a ver si me equivoco, tenemos 5 participantes, Rodrigo, pueden escribir qué modalidad o qué área de deporte de combate trabaja, entrenan, han participado, o a qué área o modalidad de deporte de combate se encuentran. Hay mayor relación o mayor familiarización, se podría decir, para poder aterrizar un poco más la presentación. A ver por el chat, no sé si me pueden escribir ello. No sé si por ahí José, por ahí el profesor Sergio o Juan Carlos. Son de karate, taekwondo, de lucha eh, y uno de todos los deportes de combate. Ok, perfecto. Gracias Rodrigo por ayudarme con ese tema. Bien, entonces, seguimos. Primero, a ver, vamos a sacar el chat. Alguien escribió.
Bien, gracias José Eduardo. Perfecto, perfecto. Bien. En los últimos años, más que todo, en los últimos años se ha podido rescatar a algunos deportistas en este grupo de deporte que se compite por la modalidad de categoría de peso. Se ha podido rescatar el historial que tienen en la competencia de diferentes categorías, ¿no? Y que han logrado el éxito deportivo en diferentes categorías. Porque antes, normalmente, hace 2 décadas atrás, o sin decirnos mucho, hace, por así decir, 10 años, era impensable que un deportista que alcanzó el logro o el éxito deportivo en una categoría vaya a buscar el mismo éxito deportivo en otra categoría, ¿no? Uno normalmente se preparaba, entrenaba en función a una categoría, ¿no? Es más, era muy difícil seleccionar esa categoría de competencia y aún mucho más alcanzar el éxito deportivo en esa categoría, pero hubieron casos que reportaron que un deportista ha podido alcanzar el éxito deportivo en más de una categoría, ¿no? Y cuando uno ve el historial, al menos fotográfico, puede visualizar la pérdida de peso con gran significancia, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen en pantalla a un deportista de las artes marciales mixtas, como es McGregor, donde visualmente vemos una diferencia notable de la variación del peso, ¿no? Como, por ejemplo, en el 2015, una categoría de 145 libras y un año después en 168 libras, ¿no? Y se podría decir que ha cumplido con un rendimiento óptimo en ambas categorías. Y al ver casos como este, no tan solo en esta disciplina, sino en muchas disciplinas, uno se preguntaba, ¿cómo es la preparación de este deportista para alcanzar esa pérdida de peso sin alterar el rendimiento físico? ¿No? Y como muchos ya sabemos, al menos yo lo digo porque yo también he sido deportista de combate en la modalidad de Wushu, la modalidad de Santa, que es la modalidad de combate, la pérdida de peso tiene un gran trabajo trasfondo de la parte nutricional y de la parte psicológica. ¿Ok? Hoy día obviamente nos vamos a centrar más que toda la parte nutricional, pero es importante identificar esas dos áreas importantísimas. Obviamente, sin menospreciar la parte del entrenamiento físico, sin menospreciar la preparación física o la preparación en otras áreas que también contribuyen de buena forma, pero la nutricional siempre es una de las que se rescata. ¿Por qué? Porque la variación de la composición corporal tiene que ver muchos con los sustratos. Es más, la composición corporal no es más que el almacén de los sustratos que nosotros ingerimos. Cuando uno va a contextualizar, a entender el concepto de qué es composición corporal no es más que la expresión metabólica de la alimentación, del descanso y del entrenamiento físico. ¿Y cuál de los tres contribuye en mayor medida, se podría decir, en la variación? No en la presencia de la composición corporal, sino en la variación de la composición corporal. En la variación, es decir, ganancia o pérdida de peso, es la alimentación. Porque mediante la alimentación, mediante los alimentos, yo estoy haciendo que ingresen sustratos que van a modificar mi metabolismo. ¿Ok? Entonces, por eso es que se rescata la parte nutricional. Y alguien me preguntará, ¿y por qué tiene que ver eso con la parte psicológica? Ah, porque para que la parte nutricional pueda ser afianzada, es decir, se pueda realizar lo que el profesional ha prescrito, siendo en muchos casos dietas estrictas, por así decirlo, dietas difíciles de ingerir. Si no hay un estímulo grande, considerable emocionalmente, es muy difícil que el deportista pueda se podría decir, asimilar ese trabajo al 100%. Ahora vamos a ver, ¿no? En realidad, hacer dieta en términos generales es fácil, pero hacer dieta a un 75%, a un 90% o a un 100% es muy, pero muy difícil, porque no solamente es disponibilidad económica, es disponibilidad de tiempo, es conocimiento, es el trabajo continuo con un profesional. Y recordemos que un deportista no solamente compite una vez en su vida, tiene muchas competencias a lo largo de su carrera, entonces son diferentes preparaciones, cada uno con diferentes objetivos, cada uno con diferentes, de repente, problemas que se cruzan en el camino. Entonces, quiero que quede claro con esta pequeña introducción que en la actualidad sí se ha visto casos como esto y se ha podido rescatar que el factor nutricional y el factor emocional o psicológico son grandes factores que se deben de cuidar para poder tener una mejor maniobra del peso corporal sin alterar el rendimiento físico. Porque alguien me puede decir, sí, no, yo puedo perder 10 kilos, 15 kilos en una semana, perfecto, pero el rendimiento, ¿cómo va? ¿No?
Ahora estamos hablando de la modificación de la composición corporal sin, sin la pérdida que se ha ganado meses atrás con el entrenamiento, ¿no? Porque de qué me sirve de que yo llegue al peso, pero perdiendo todo lo que gané en los periodos de entrenamiento? Entonces no tiene ningún sentido la periodización, ¿no? Entonces vamos a hablar de ello. Ok, igual, si algún participante tiene alguna duda, alguna consulta durante la presentación, sin ningún problema puede activar su micrófono, escribirlo por el chat y lo vamos comentando. Como le diga, la idea es este taller que sea participativo, que sea bastante práctico, bastante aplicativo. Hay que recordar también, o hay que identificar la importancia que tiene la asesoría nutricional de forma práctica. Por ejemplo, un amigo mío de la disciplina de Wushu en Perú, tuvo problemas, se puede decir hasta clínicos, porque fue hasta emergencia, por tan solo perder un kilo de peso corporal. Hay casos frecuentes documentados de la imposibilidad de la competencia, es decir, no logran a competir simplemente porque no lograron perder el peso adecuado en el tiempo determinado. Casos muy conocidos de personas que han alcanzado en la actualidad éxito deportivo. También tenemos casos reportados de muerte por pérdida de peso, ¿no? Entonces, el perder peso de por sí no es fácil. Es lo primero que debemos entender. El segundo punto es cuestionarnos sobre la parte individual. ¿Perder peso respecto a qué? Si acabo de decir que perder un kilo es difícil o puede tener problemas clínicos, ¿cómo sería perder 5 o 10 kilos o más? ¿No? Hay que contextualizar ello y por eso es que se pudo o se identificó un margen específico, un rango específico de pérdida de peso. Cuando hablamos de pérdida de peso, estamos hablando básicamente del porcentaje del peso actual. De hoy en adelante en la presentación vamos a hablar del porcentaje del peso actual. Por ejemplo, para un deportista que pesa 50 kilos, un kilo, ¿cuánto representa? Para un deportista que pesa 100 kilos, un kilo, ¿cuánto representa? ¿Ok? Hay diferente representación, mediante que para un deportista representa el 2%, para el otro tan solo representa el 1%, y en ambos casos será perder un kilo. Entonces, vamos a hablar ahora más que todo de la pérdida porcentual de peso. ¿Ok? Se creó un movimiento, yo tuve la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Brasil, que es uno de los países donde se investiga mucho en los deportes de combate. Hay investigadores en el cual yo he encontrado una gran inspiración cuando planteé mi sistema de preparación nutricional. Uno de ellos es Emerson Franchini, personaje que ustedes ven en pantalla, que junto a otros colaboradores que también han sido deportistas, tal vez no han llegado a la competencia internacional olímpica, pero sí al menos han sido deportistas nacionales o regionales o universitarios y entienden mejor o comprenden mucho mejor el concepto de lo que es competencia. Ellos, por ejemplo, en este estudio da un claro mensaje sobre lo que contribuye en términos de salud y en términos de espíritu competitivo la pérdida de peso rápida. ¿Ok? Es más, ellos, si ustedes leen este artículo, van a poder encontrar que los autores mencionan a la pérdida de peso rápida como doping, una, se puede decir, labor ilegal, una labor que no se debería hacer. Y ojo, porque ellos también contextualizan que la pérdida de peso rápida es la pérdida de peso por encima del 5%, es decir, 5% del peso actual, en menos de 2 o 3 días. ¿Qué quiere decir? De que si yo pierdo por encima de mi 5% de peso actual, en menos de 2 o 3 días yo estoy cometiendo pérdida de peso rápida. Y la pérdida de peso rápida, y es como se enumerar, tienen algunos riesgos sobre el metabolismo, riesgos a nivel renal, riesgos a nivel hepático, riesgos a nivel cognitivo que ya han sido documentados, además de que este tipo de comportamiento cumple con las condiciones que la UADA nombra para ser considerado doping: ir en contra de la salud, ir en contra del espíritu deportivo y tener potencialmente un efecto que vaya más allá del oponente, ¿no? O sea, si yo compito con personas que pesen menos que yo, tengo un factor por encima, se puede decir, a nivel competitivo, ¿no?
y eso obviamente está en contra de la parte deportiva. Entonces ellos dicen, pero si la WADA menciona que estas tres características son las que ayudan a poder clasificar a un comportamiento como doping o no se hace como doping, también la pérdida de peso rápida debería ser considerada como tal. ¿No? Esto es lo que menciona el artículo. Y sí, tiene mucha razón porque eso fue ya al inicio de la década y ahora terminando la década se sigue reportando cada vez casos mucho más claros de factores negativos que han conllevado así situaciones clínicas, ¿no? Como dije, enfermedad renal, enfermedad hepática, ante la mayor frecuencia de pérdida de peso rápido, ¿ok? Pero también hay que entender de que ellos en ningún momento mencionan de que no debe haber pérdida de peso en deporte de combate. Además, la pérdida de peso es un comportamiento que creo que ha venido de forma intrínseca desde que se compite en deporte de combate. ¿Ok? Pero una cosa es hablar de pérdida de peso o pérdida de peso programada, a diferencia de la pérdida de peso rápida. ¿Ok? Que quede claro que la pérdida de peso rápida, de lo que estamos hablando ahorita, que tiene malas consecuencias a nivel de salud y a nivel espíritu deportivo, es la pérdida por encima del 5% del peso corporal en menos de 2 o 3 días. Para situar un caso, si yo peso 100 kilos, si pierdo más de 5 kilos en menos de 2 días, estamos hablando de un solo día, si pierdo más de 5 kilos en un solo día, estaríamos hablando de pérdida de peso rápido. ¿Ok? Si yo peso 50 kilos y yo pierdo, por ejemplo, por así decirlo, 3 kilos en un día, yo estaría hablando de pérdida de peso rápido. ¿Ok? Eso es lo que nos menciona este primer artículo. Después, otros artículos publicados sumamente interesantes y que yo recomiendo que ustedes lo revisen en extensión, es sobre los métodos. Identificar cuáles son los métodos, identificar los aspectos o las variables que intervienen en que el deportista o el equipo de trabajo de deportista decida perder peso. Por ejemplo, del factor, y creo que es el más importante, es el nivel competitivo. Porque a veces cuando nuestro deportista, o al menos si ustedes han competido o si ustedes han sido un deportista, ven un torneo a nivel regional, a nivel local, donde el nivel competitivo no es tan alto, no se somete a la pérdida de peso rápido. Mediante cuando vamos a una competencia de mayor índole, ya sea internacional, vemos de que los demás deportistas están cometiendo ese comportamiento. Por lo tanto, me obligan a también hacer ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, el nivel de competencia es un factor que se ha encontrado en diferentes estudios que está asociado a la práctica de la pérdida de peso rápida, que es la que no recomendamos. ¿Ok? Y esto potencialmente esté asociado a la falta de educación nutricional o educación en salud deportiva en los diferentes niveles de competencia. ¿Ok? En el nivel de competencia regional o nacional hay menor cultura nutricional o menor cultura de salud deportiva a diferencia de un torneo o una competencia internacional. Entonces es una problemática que tiene un trasfondo que debemos de ir mejorar. Claro que debemos mejorar, pero primero hay que identificar el problema. Cuando se investigó cuáles son los métodos que más se realizan para esta práctica, han documentado diferentes métodos, ustedes lo ven en pantalla, por orden de mérito, según el porcentaje de participación. La mayoría de participantes, la mayoría de deportistas documentan que lo que más realizan es el incremento de la actividad física. Ahora, el que yo incremente la actividad física para potencialmente perder más energía y eso tenga como producto la pérdida de peso, desde mi punto de vista a nivel metabólico no es tan peligroso, por así decirlo. ¿Está contraindicado? Sí. Sabemos las malas consecuencias del sobreentrenamiento. Sí lo sabemos, pero no es tan peligroso de forma crónica, como por ejemplo las que ustedes bien señalaban, como el uso desmedido del sauna o de trajes plásticos que lo que hacen es el incremento de temperatura, el incremento de la tasa de sudoración, eliminar más líquido de lo disponible en el organismo, hacer una función suprafisiológica del riñón, por ejemplo, y que eso puede potencialmente tener peligros de forma crónica. El uso desmedido de laxantes o diuréticos, de la misma forma, ¿no? Daña de forma crónica el sistema renal. La restricción de fluidos, el no consumir agua, es más, yo escuché por ahí cuando entrevisté a deportistas donde los entrenadores decían, no,
durante el entrenamiento está prohibido que consuman agua. Y por ahí me decían, no, es que el tipo de deporte es tradicional y tradicionalmente no se consume agua. Y por ahí deberíamos comprender aspectos tradicionales que debemos de cumplir por una razón y aspectos tradicionales que debemos de modificar para la mejora del deportista y no solamente la mejora del deporte, sino del mismo deporte, para hacer más competitivo el deporte. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero esos tres comportamientos es importante que ustedes al menos lo analicen y lo identifiquen si es que están trabajando con deportistas. Sacar un historial donde se le pregunte con qué frecuencia ha recurrido a estas prácticas anteriormente, ¿no? Para poder identificar el potencial riesgo crónico. Y yo hago mucho énfasis en la parte crónica porque hoy en día no estamos trabajando con deportistas que tengan un tiempo de vida deportiva de 1 o 2 años. Debemos de trabajar con unos deportistas que tengan un tiempo de vida deportiva mucho más larga, por lo menos 5 años. El trabajo deportivo con un deportista de mínimo de 5 años es un buen trabajo cogiéndolo a los 12, 13 años y recién ver los logros a los 18, 19 años, ¿no? Y obviamente si él decide seguir, que pueda seguir, es lo ideal. Pero a veces se tiene una mala práctica de hacer un trabajo agudo, un trabajo de ya, intentar mejorar el rendimiento, pero en un solo año. Y no importaba lo que pasaba además, ¿no? Es más, hubieron artículos también publicados en Rusia sobre qué pasó con los deportes de combate rusos que cometieron más este tipo de prácticas, ¿no? Pérdida de peso rápida. Y que si bien es cierto, en un tiempo de 5 años no se encontraban muchos daños a nivel de salud, a nivel renal o a nivel cognitiva, sí había un poco porcentaje que lo estaba sufriendo en 5 años, imagínense en 10 años. El riesgo metabólico que también esto sufre, ¿no? Yo por ahí tuve mucho interés en el inicio de la alteración del metabolismo en correlación al peso ganado, en el lapso cuando dejan de entrenar o dejan la vida deportiva y cómo comienzan a ganar peso. Hay mucho que ver eso con estos episodios de pérdida de peso rápido, ¿no? Entonces, en realidad sobre este tema hay mucho por hablar. No me quiero de repente especificar mucho en esto porque tenemos otras cosas por conversar. También en la tabla número 5 el artículo menciona estos deportistas o estos participantes del estudio cuando se sometieron a las prácticas de pérdida de peso rápida, lo de la tabla número 4, ¿a quién les consultaron? ¿A quién les preguntaron? ¿Con quién lo comentaron? Y fíjense que el penúltimo puesto es por el nutricionista, ¿no? Por eso decía que la cultura nutricional, cuando no proviene de buena fuente, obviamente el encargado de mejorar la cultura nutricional es el nutricionista. Ojo, es el encargado, que puede tener intermediarios, como puede ser el preparador físico, como puede ser el técnico deportivo, que yo en realidad no estoy en contra de ello, porque son unos buenos mediadores y son el personal que más contacto tiene con el deportista, pero siempre y cuando la fuente original sea proveniente del nutricionista. Si la fuente original no proviene del nutricionista, el mensaje nutricional es muy probable que sea incorrecto, ¿no? De repente el mismo médico, que no es un médico deportivo, es un médico con cualquier otra especialidad que tiene teorías, hipótesis sobre este trabajo, puede dar un mal mensaje. El mismo entrenador, cuando no está capacitado, emite un mensaje errado. Los amigos, las revistas, lo que hoy se ve en redes sociales, todo esto complica la educación nutricional. Vamos a por ahí cambiar el enfoque que se tiene en la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque como hace un rato mencioné la pérdida de peso, muchos tienen la idea de que perder peso proviene básicamente del incremento de las calorías gastadas y la reducción de las calorías consumidas, ¿no? Alguien dice, si yo quiero perder peso, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer, ellos dicen, es consumir menos y gastar más. De esa forma pierdo peso y listo, ¿no? Y si eso fuera así, en realidad no habría problemas clínicos, ¿no? Ni un deportista tuviera a riesgo de muerte con ese tipo de práctica, ¿no? No es tan sencillo como eso. Por eso decía, vamos a tomar un poco el enfoque. Vamos a explorar un poquito más el metabolismo, porque el metabolismo no es más que, se puede decir, la forma cómo va a trabajar el deportista. Cuando hablamos de los tejidos o cuando hablamos de los sistemas de forma más macro que interaccionan con la pérdida de peso,
vamos a identificar en base a muchos estudios y por experiencia a estos tres sistemas: sistema óseo, sistema muscular y sistema adiposo. De los tres, ¿cuál es el que tiene se podría decir, se involucra de mayor forma en la pérdida de peso? Muchos dirían el tejido adiposo. Estoy seguro que muchos, si hago una encuesta, muchos dirían de los tres sistemas mencionados, ¿cuál contribuye más a la pérdida de peso? Muchos dirían el tejido adiposo. Y por ahí hay un mensaje que no ha sido aclarado, porque si bien es cierto, lo que nosotros queremos perder es grasa. El producto, la consecuencia de la pérdida de peso sí debe ser grasa, pero cuando nosotros nuevamente queremos incentivar, queremos iniciar con la pérdida de peso, de frente no apuntamos a la consecuencia, sino nos vamos a la causa. Y la causa proviene de la masa muscular, por eso que lo ven encima del triángulo, ¿no? Debemos de comprender, debemos de entender, por eso es importantísimo, hablamos un estudio a nivel macro de la fisiología muscular. La fisiología muscular tiene que ver mucho también con la pérdida de peso, el poder comprender cómo trabaja la masa muscular en la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque recordemos que durante el entrenamiento lo que nosotros estamos haciendo es dándole más funcionalidad al sistema contráctil, al sistema que me va a emitir fuerza, que me va a emitir potencia, que me va a emitir velocidad. Y no es más que el sistema musculoesquelético, ¿no? Que está resumido aquí por el sistema muscular. Entonces, si yo no le doy funcionalidad, si no le doy la importancia de vida al músculo, no solamente por la parte motriz, por la parte que ahorita acabamos de mencionar, sino por la parte metabólica. ¿Por qué? Porque se sabe hasta el momento que la masa muscular, el sistema muscular libera aproximadamente 300 compuestos bioactivos todos los días que regulan a otros sistemas, y uno de esos sistemas es el tejido adiposo. ¿Quién es el encargado de iniciar ese estímulo de pérdida de tejido adiposo? El tejido muscular. Entonces, si yo no le presto la debida atención al sistema muscular, puedo caer en el error de que cuando yo pierda peso, pierda tejido adiposo y también pierda tejido muscular. Y al perder tejido muscular, pierda las características que hace rato mencioné, ¿no? El incremento de fuerza, de velocidad, de potencia y de todo lo que he podido alcanzar con el periodo de entrenamiento que ha sido ordenado, prescrito, periodizado por un especialista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues es un cambio en el enfoque. No hay que centrarnos mucho o solamente en la pérdida de grasa, no. Hay que centrarnos también en la funcionalidad, porque lo que queremos nuevamente es perder peso sin alterar el rendimiento que hemos ganado los meses anteriores. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, hay que erradicar este concepto inadecuado que tenemos de bioenergética, ¿no? Es decir, de que incrementando el egreso de energía y limitando el ingreso de energía voy a perder peso, ¿no? Porque a veces se sustenta una lógica muy simplista, muy numérica, de una de las leyes de la bioenergética, ¿no? Específicamente en la primera ley de los sistemas energéticos. Y esto realmente no funciona al 100% en la vida real, ¿no? Esto es más que todo teórico y tiene un funcionamiento más que todo aplicado a las máquinas, pero no a un ser humano que tiene muchas variables que regulan al metabolismo. Hay que entender muy bien eso, porque lo que sí sucede en el metabolismo es que si bien es cierto tenemos sustratos energéticos provenientes del alimento, que es la proteína, el carbohidrato y los lípidos, tenemos diferentes sistemas o diferentes formas de poder utilizar energía potencialmente de estos sustratos. Y para que esa energía potencialmente que provienen de esos sustratos, hay diferentes variables intervinientes que intervienen. De tal forma de que no cualquiera puede decidir utilizar el carbohidrato, utilizar la proteína o utilizar el lípido. Eso se sustenta en la flexibilidad metabólica, en el comportamiento metabólico y también en lo que mi cuerpo requiera en un episodio determinado. Por ejemplo, en entrenamiento. En entrenamiento de fuerza, yo requiero un sustrato específico en un momento específico. En un entrenamiento de repente donde trabajo más que toda la potencia aeróbica, yo requiero de otro tipo de sustrato de forma específica en un episodio específico. Entonces, los sistemas energéticos no son tan simples, se puede decir, dinámicos, son variables. ¿Ok? Entonces, esa ley que antes decía, no, come menos y gastamos energía, no es del todo aplicable. En mayoría de deportistas
que para pérdida de peso a veces le doy un poco más de calorías en unos episodios, ¿no? Entonces alguien diría, pero ¿cómo para perder peso le vas a dar más que energía, más alimento? Sí, se le puede dar comprendiendo muy bien el episodio por el cual está cursando el deportista y comprendo muy bien cómo los sistemas energéticos están establecidos. ¿Ok? Eso es sumamente importante y obviamente eso se refleja visualmente cuando alguien ve a una persona sedentaria, una persona que no entrena, el consumir la misma cantidad de calorías que un deportista y cómo el deportista eficientemente él puede utilizar esa energía y cómo esa otra persona no. Entonces, esa es la mejor forma de poder demostrar que ese concepto de bioenergético que muchos tienen pensando que es sentido común es inadecuado, ¿no? El que solamente me limito a contar las calorías, de decir, vale estas calorías porque te lo necesitas para perder peso. No, eso es de forma inadecuada, eso no lo debemos hacer, sino más que todo comprender cómo trabaja el metabolismo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué se recomienda para perder peso? Hemos definido qué es perder peso rápido, hemos hablado de las consecuencias, hemos hablado de los efectos negativos que presenta, hemos hablado del cambio de chip que debemos tener para la pérdida de peso, pero desde el punto de vista dietético y práctico, ¿qué se recomienda para la práctica de peso? Vamos se podría decir, eh, eh, un comentario que me hizo un colega en Brasil, ¿no? Un colega en Brasil me mostró una foto de algunos samuráis y me preguntó, ¿qué es lo primero que hacían los samuráis? Yo realmente no sabía hasta que recién me pude educar un poco en cuál era el funcionamiento de los samuráis antes del combate, ¿no? Los samuráis siempre planificaban todo tipo de aspectos antes del combate. Así como la nutrición, debemos de planificar todo. Y cuando hablo de todo, incluye la pérdida de peso. Porque si sabemos que la pérdida de peso es un hecho que todo tipo de deporte de combate va a cursar, también esta debe ser planificada. Y cuando hablamos de planificación, siempre estamos hablando de evaluar un contexto y de actuar y de ejecutar. Y eso es lo que se recomienda básicamente en la pérdida de peso. Primero, ya estamos hablando de pérdida de peso y estamos conceptualizando de que la pérdida de peso es sin reducir el rendimiento físico. Más bien, tenemos que optimizar el rendimiento físico. Primero, lo que debemos de evaluar desde mi punto de vista en la pérdida de peso es el riesgo de caída del rendimiento. En la pérdida de peso, por mucha evidencia, siempre va a haber una caída del rendimiento deportivo, se podría decir. Pero obviamente hay diferentes formas de expresar esa caída de rendimiento, porque no es lo mismo que el rendimiento en una unidad de tiempo caiga de forma negativa, pero muy pronunciada. Hay que haya una caída, pero que sea muy breve. Entonces debemos de entender de que sí va a haber una alteración, pero ¿dónde optimizamos? Optimizamos cuando esa caída es insignificativa. De que sí hay caída, pero no tiene ningún tipo de repercusión de forma general sobre el rendimiento deportivo. Primero debemos de evaluar, debemos de cuestionar este riesgo de caída de rendimiento. Y este riesgo, de punto de vista, parte también por el nivel competitivo que tiene el deportista, por los episodios en el cual ha recurrido a la pérdida de peso rápida anteriormente y también con el trabajo actual que tiene el deportista. O sea, la entrevista del punto de vista nutricional debe ser integral. Se le debe preguntar muchos aspectos justamente para evaluar ese riesgo y ahorita vamos a poder presentar un cuestionario, ¿ok? De ello. Después, una vez que yo evalúo ese riesgo, yo debo de clasificar a mi deportista. ¿Ok? Si bien es cierto, yo puedo trabajar con un grupo de 3, 4, 5, 10, 15 deportistas, pues yo debo de clasificar cuando pase por pérdida de peso los que tienen mayor riesgo con los que tienen menor riesgo de caída de rendimiento. Y tener un monitoreo adecuado de lo que es la pérdida de peso. ¿Qué tipo de variable yo debo evaluar en la pérdida de peso? Primero, el porcentaje de pérdida de peso en una unidad de tiempo. No solamente sobre el peso actual, como hace rato lo mencionamos, ¿no? Independiente de saber cuánto de porcentaje pierde este deportista, es en qué tiempo. Realmente no es lo mismo, como ya hemos dicho, no es lo mismo hablar, no es lo mismo de hablar de una pérdida de peso en 2 días o menor a 2, 3 días, que es la pérdida de peso rápida, que es lo que uno debe hacer, a hablarlo por semana o hablarlo por mes.
Yo debo de perder peso, pero en una unidad de tiempo adecuada. Eso es lo primero que debo evaluar. ¿Cuánto de peso pierde este deportista en unidad de tiempo? Y el deportista pierde peso, normalmente sí pierde peso. ¿Dónde me fijo cuánto o qué porcentaje más o menos pierde peso? Cuando yo evalúo la pérdida de sudor, que se manifiesta en pérdida de peso durante el entrenamiento, que es lo que normalmente nosotros hacemos como la tasa o el índice de sudoración, ¿no? El deporte se pesa antes de entrenar, pesa 70 kilos, tiene sus 2 horas de entrenamiento y acaba pesando 68. Perdió 2 kilos en 2 horas. Pérdida índice 1 kilo por hora. Ese deporte tiene una pérdida de 1 kilo por hora. De forma natural, yo no le he restringido ni alimento, ni lo he hecho sobreentrenado, ni le he llevado al sauna, ni le he puesto un traje, no. De forma natural, ese deporte pierde 1 kilo por hora. Y yo de esa forma debo evaluar, porque hay deportes que van a perder más, como hay deportes que van a perder menos. ¿De qué depende? De muchos factores fisiológicos. De muchos factores fisiológicos depende esto. Por ejemplo, ya estoy evaluando. Porque el deportista que tenga más regulación, yo debo tener mucho más cuidado con ese deportista. Probablemente ese deportista que tenga más regulación pierda menos peso durante el entrenamiento. ¿Por qué? Hay muchas razones dentro de ellas nutricionales, como la mala práctica del consumo de agua, el consumo de algunos suplementos inadecuados, entre otras cosas más. Pero ya es un deportista que yo debo identificar como un deportista que tiene riesgo de caída del rendimiento. Lo segundo es evaluar el nivel de hidratación, que puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, una forma de evaluar el nivel de hidratación puede ser mediante la coloración de la orina, que es el más usado, es el que es más practicado, porque no implica mucho costo, sino básicamente tener depósitos de orina de los deportistas y en base a una escala que ya está validada a ver qué coloración tiene. Y a partir de ello decir cuál es su perfil de hidratación. Si esta práctica al menos lo practico 3 veces a la semana en días intercalados, puedo tener un perfil de hidratación. Y a partir de ahí poder encontrar un problema. Puedo decir, mira, este deportista tiene un perfil de un mal nivel de hidratación. Hay que tener mucho más cuidado con este deportista. Como puede ser un caso, tengo tres monitoreos y me tiene un buen nivel de hidratación, ya pierdo mucho cuidado con ese deportista. El tercer punto a tener un monitoreo es la composición corporal. Siempre debe haber un control de la composición corporal. El deporte ya sabe de que al menos se debe medir una vez al mes el peso. El peso por lo menos, y conocer cuáles son las variaciones del peso del deportista. El mismo deporte debe saber por mes cuánto más o menos varía de peso. ¿Qué porcentaje de variación de peso tiene ese deportista? ¿Ok? Y lo ideal es que tenga un equipo, un nutricionista, un fisiólogo, un deportivo que evalúe la composición corporal, ya sea por bioimpedancia, ya sea por antropometría, ya sea por cualquier otro equipo, pero al menos saber cuánto tiene de masa magra y masa libre de masa grasa y masa magra, o si emplea otro tipo de técnica, cuánto de masa muscular y masa adiposa tiene. Pero lo ideal es que una vez al mes haya un tipo de monitoreo en este nivel, porque lo ideal nuevamente mantener los rangos adecuados de tejido adiposo o de grasa. Que ahí en internet pueden encontrar muchas formas de ello, pero hay un rango, al menos de aceptación a un nivel deportivo, tanto de grasa como de masa muscular y masa magra, que debemos respetar y no debemos estar muy lejos de ello. Ahora, después yo le voy a contar una anécdota que tuvimos en la Federación de Muay Thai aquí en Perú sobre esos rangos y sobre cómo se respetó esos rangos, justamente para no llegar al final a la pérdida de peso y sufrir con ello, ¿no? Después tener controles sobre lo que es la fuerza y la resistencia muscular, la parte funcional, la parte de la funcionalidad del sistema muscular que hace rato comentábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros para tener este control y que se asocie a la pérdida de peso? Es que el deportista cuando inicie el curso de pérdida de peso, hacer algunas pequeñas test, algunos pequeños de evaluación de la pérdida de fuerza. Porque nuevamente, siempre va a haber una pérdida de fuerza. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Utilizábamos un dinamómetro hidráulico y, por ejemplo, con presión manual, que es algo tan simple, cuando habían combates simulados o los llamados sparring, le decíamos que al término del round, que hagan la presión manual y ver cuánto de fuerza disminuía por round. Obviamente va a haber una disminución, pero algunos veíamos que cuando estaban deshidratados, esa disminución era nuevamente negativa y muy pronunciada. Mientras que un deportista que estaba mejor hidratado, que estaba mejor alimentado, la pérdida de fuerza también era, pero era menos pronunciada.
Es otro punto de control que se debe de tener cuando estamos cruzando este periodo de pérdida de fuerza. ¿Ok? Bien. Este, por ejemplo, en base a este artículo, es un cuestionario que nos sirve como un historial, así como cuando entra un paciente a la clínica y se le crea una historia médica, una historia clínica, también se le debe crear una historia deportiva en base a la pérdida de peso o en base a la conducta metabólica, conducta nutricional, donde se registra el peso, la talla, algunos pliegues, como por ejemplo los más simples, como el tríceps, el escapular, el abdominal para saber el porcentaje de grasa a grosso modo, ver las variaciones, como dije, en base a un mes, preguntarle si ha cometido este tipo de práctica de pérdida de peso rápida anteriormente, qué tipo de práctica utilizó, o sea, evaluar el antecedente. Como decía, no es lo mismo que el deportista haya cursado esta mala práctica por muchas veces, y es más, esos deportistas al momento, tienen mayor facilidad de pérdida de peso porque ya han entrenado, hasta eso se puede entrenar, han entrenado la forma en la cual se puede perder peso sin sufrir mucho, ¿ok? A otros deportistas que por primera vez lo van a hacer y que si lo hacen de forma adecuada va a ser mucho mejor, porque van a tener menos riesgos en forma crónica sobre la salud, no sobre la salud deportiva. Pero es importante tener este tipo de historial que les dejo ahí. ¿Qué tipo de equipos prácticos, sencillos se pueden hacer con lo que antes mencioné, ¿no? Con los puntos de control? Para la composición corporal, la balanza que viene con la bioimpedancia yo la encuentro muy práctica. No de repente la más válida, no la más exacta, pero sí la más práctica. ¿Ok? La más práctica en términos de costo y en términos de acceso y en términos de reproductividad, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la marca Onron, que es una impedancia que es multifrecuencia, pero tan solo me trabaja con dos tipos de frecuencia. Nuevamente, no es la más exacta, pero me da un valor por ahí con un grado de aceptación. A nivel del nivel de hidratación, como le decía, este tipo de escala de la coloración de la orina ya está validada, simplemente se le pide al deportista en 2 o 3 días a la semana que en un depósito ponga su orina y corroborar en qué nivel se encuentra. Mientras sea más claro la evaluación de la orina, es porque está a un buen nivel de hidratación. Mientras más oscuro, obviamente es que está a un mal nivel de hidratación. Es más, si el deportista quiere tener un perfil mucho más completo y en realidad eso es lo que debemos hacer, pues podemos pegar este tipo de test en las puertas de los urinarios, de los baños, y que el deportista pueda identificar cada día de la semana en qué nivel se encuentra, sabiendo de que debería estar en 1 o en 2 o en 3. En 4 ya más o menos me debo preguntar qué tanto de agua estoy consumiendo y si esta cantidad es adecuada. Pero pegando en forma de sticker puede identificar si su nivel de hidratación es bueno o es malo. Recuerdo que también el nivel de hidratación está muy relacionado al riesgo de lesión, al riesgo de lesión deportiva, siendo los deportes de combate un deporte con alto riesgo de lesión. Otra forma, de repente un poco más específica de poder determinar el nivel de hidratación es con la densidad urinaria, utilizando, como ven acá, un equipo que lo que mide es la densidad específica de la orina. Si es que hay un poco más de economía y hay un personal que lo pueda leer, también se puede recomendar, ¿no? Que es como un refractómetro. El refractómetro es lo que usted ve abajo. Acá le ponen una gota de orina y en esta escala ven, ¿no? Si está por encima del 1.0030 es porque está deshidratado. Si está por debajo es porque por ahí está bien el tema de la hidratación. Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, con deportistas de Muay Thai previo a un torneo mundial y vimos que al inicio, es decir, un mes antes que se inició el periodo de pérdida de peso, deportistas que no tenían buen tiempo de trabajo con nosotros en el área de nutrición estaban deshidratados. Según género, por ejemplo, las mujeres estaban más deshidratados que los varones, ¿no? Lo ideal era que en un tiempo menor a un mes, previo mundial, corrijan ellos, ¿no? Logramos corregir y, por ejemplo, el IFMA, la Federación Internacional de Muay Thai Amateur, a partir del 2016-2017, declaró o contempló una ficha dentro de la historia del deportista donde se le solicitaba que un personal médico evalúe el peso, evalúe la pérdida de peso y evalúe el nivel de hidratación que tenía cada deportista, recomendando
recomendando de que los deportistas que vayan a compartir en el torneo mundial no tengan malas prácticas sobre la pérdida de peso. Eso me pareció fabuloso porque a partir de ahí pudimos tener mejores protocolos de control sobre la pérdida de peso, sobre el nivel de hidratación. ¿Ok? Justamente eso también nos ayudó a hacer este estudio. Entonces, esto se hace de forma práctica, es muy sencillo, sin interrumpir mucho los periodos de entrenamiento, pero para ver cuánto de grasa tiene, ¿no? Y cuánto también de masa muscular se está modificando. Evaluaciones físicas, para validar la actitud aeróbica, la fuerza. En realidad hay muchas formas de evaluar el rendimiento, pero la ideal es que lo que vaya ganando durante el periodo que va antes de la pérdida de peso no sea modificado justamente en este periodo. Eso es lo que se logra, pero ¿cómo también se puede cuantificar si está reduciendo el rendimiento sin evaluar? Es también sumamente importante evaluar antes de ese periodo para cuando llegue a ese periodo ver que los valores no bajen, o al menos no bajen de forma significativa, como hace un momento lo mencioné. Y siempre tener mucho cuidado con el nivel de hidratación. Es un control que se hace durante todo el entrenamiento, no solamente en el periodo de pérdida de peso. El nivel de hidratación en realidad hay que tener mucho cuidado siempre. El nivel de hidratación no repercute o no influye de forma negativa para la pérdida de peso. Es mentira que el deportista que consume mucha agua o la cantidad de agua pierde poco peso, es mentira. Porque el deportista que tiene una dieta adecuada, una dieta específica para la pérdida de peso, en el periodo específico va a perder peso. Y aún así, si necesita un reajuste el último día o el mismo día del pesaje y quiera solamente perder medio litro de agua, no va a ser ningún tipo de problema. Ok, medio litro de agua no va a ser ningún tipo de problema. Es más, si es que yo ya evalué que ese proceso de forma normal, cuando entrena, pierde 1 kilo o 1 litro por hora. No es ningún tipo de problema. ¿Ok? Eso sí, siempre tenemos que considerarlo. Este artículo nos da también dos mensajes muy claros. Cuando hablamos de pérdida de peso programada, nunca debemos de programar por encima de 1 kilo por semana. Lo ideal es siempre perder 1 kilo por semana. ¿Ok? Hasta 1.5 yo considero real y también recomendado. 1.5 kilos por semana, pero por encima de 1.5 kilos por semana, es decir, 2 kilos, ya no estamos hablando prácticamente de pérdida de peso programada. También nunca debemos de programar pérdida de peso a los deportistas de sexo o de género masculino que tengan por debajo del 5% de grasa corporal, ni a las deportistas mujeres que tengan por debajo del 10% de grasa corporal, porque esta es la grasa corporal esencial. Es lo mínimo que el deportista debe de tener cuando vamos a iniciar este tipo de periodo. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso es importante la valoración de la composición corporal antes de ingresar a este periodo. Por ejemplo, aquí tenemos a un deportista de boxeo y también deportista de Muay Thai, donde se le programó pérdida de peso programado. Un pérdida de peso programado, estamos hablando mínimo de 6 a 8 semanas, ¿no? De 1 a 2 meses ya podemos hablando de pérdida de peso programado. Cuando hablamos de alimento, cuando hablamos de prescripción dietética, es cuánto de carbohidrato, de proteína o de lípidos se le recomienda, ese gráfico me parece muy explicativo. Cuando hablamos de carbohidratos, por ejemplo, ¿cuánto de carbohidrato un deportista de forma general debe de consumir? Se dice que un deportista puede consumir sin ningún tipo de problema 5 gramos por kilogramo de peso de carbohidrato, sin ningún tipo de problema. De 3 a 5 es aceptable. De proteína, de 1.2 hasta 1.6, también sin ningún tipo de problema. Y de lípidos, de 0.5, 1 hasta llegando a 1.2 gramos por kilogramo de peso, puede consumir. Cuando vamos programando la pérdida de peso, siempre vamos a alterar, a modificar las cantidades de carbohidratos. Vamos a ver si por acá puedo anotar. A ver aquí. Dibujar. Vamos a ver si aquí puedo dibujar. Del consumo de carbohidrato, hay algunos puntos de cortes. ¿Ok? Punto de cortes. Por debajo de 2 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Hasta 3 o hasta 5 se puede decir gramos por kilogramo de peso, que hay mucho que lo normal.
y acá se puede decir por encima de 8 gramos por kilogramo de peso. Va a depender mucho cuánto el deportista esté consumiendo cuando va a ingresar a la pérdida de peso. Hay deportistas, como les decía, que pueden consumir 3, 5 gramos de forma normal. Hay deportistas que de repente por un alto volumen de entrenamiento consumen más de 5, consumen 7, 8 gramos por kilogramo de peso, siendo una carga muy alta. Cuando hablamos de pérdida de peso rápida, estamos hablando de que la primera modificación, como ustedes lo ven aquí, casi siempre va a ser reducir los carbohidratos. Pero ¿hasta dónde se va a reducir? Se va a reducir hasta un punto de corte que yo he identificado de forma práctica, con evidencia de que debe ser no menor a 2 gramos por kilogramo de peso. Vamos a ponerlo acá. Debe ser 2 gramos por kilogramo de peso. Eso para mí es el punto de corte o la primera modificación dietética que se hace a nivel de carbohidratos. Independientemente de que esté consumiendo 3, 5, 7 gramos por gramo de peso antes de iniciar el periodo de pérdida de peso, la primera modificación va a ser reducirle hasta 2 gramos por gramo de peso. No se recomienda bajar de esta cantidad, ahora vamos a ver por qué. A partir de aquí, según cómo el deportista vaya bajando de tejido adiposo o de peso corporal, vamos a reducir, vamos a aumentarle o vamos a mantener. Por ejemplo, en este deportista decidimos aumentarle y trabajarle hasta 3 la próxima maniobra dietética. Este punto ya era 3 gramos por kilogramo de peso a nivel de carbohidratos. Y en realidad no decidimos llegar ni hasta 5, ni hasta 5 kilos normal. Entre 3, 4 gramos por kilogramo de peso, ya, como ustedes lo pueden ver, era lo máximo que el deportista consumió antes de la competencia. ¿Ok? Nuevamente, él de repente comenzó en 7, de 7 se le disminuyó a 2, de 2 se le fue aumentando hasta llegar a una carga que fuera que es cerca al 5. Es una de las maneras dietéticas, que se opta para la pérdida de peso. Y cuando hablamos por ejemplo, de esta disminución de carbohidratos, es también deducible que se van a modificar las otras cargas de macronutrientes. En este caso, la proteína, de consumir el tope, que se conoce de una cantidad de proteína o una alta carga, se puede decir hasta 2 en términos generales. 2, por encima de 2 ya estaríamos hablando de una dieta alta en proteínas. Él consumía 1.8, es decir, menos de 2. Cuando se reduce la cantidad de carbohidratos, siempre se debe incrementar a lo consumido una cantidad de proteína. Por ejemplo, el consumido 1.8 y le reducimos carbohidrato, ya le incrementamos a 2. Y nuevamente, a partir de 2, ya según cómo vaya, cómo él responda a la dieta, se le puede reducir un poquito a cómo estaba o se le puede seguir incrementando. ¿Hasta cuánto es la máxima cantidad de proteína que se trabaja en deporte de combate? Menos yo lo puedo trabajar hasta 3 gramos por kilogramo de peso de proteína. Cuando es una pérdida donde se tiene programada una gran cantidad de peso. Pero trabajar hasta 2, 2.2 sin ningún tipo de problema. 2.2 gramos por kilogramo de peso estamos hablando. Siempre se mantienen cantidades altas de proteína en el periodo de pérdida de peso. Eso sí está documentado y sí es funcional. Jairo, A nivel de lípidos, sí, te escucho. ¿podés también escribir los gramos de proteína ahí abajo? Así lo vamos siguiendo. Ok, perfecto. Aquí, por ejemplo, él estaba en 1.8 gramos, es lo que él estaba. Ok, gramos por kilogramo de peso. ¿Cierto? En la primera modificación, nuevamente, cuando hay pérdida o le estamos dando menos cantidad de carbohidratos, le debemos aumentar una carga a menos mínima. ¿Cuánto yo le decido aumentar? A 2. ¿No? 2. Alguien, por ejemplo, podría decir 2.2, también puede ser 2.2 sin ningún tipo de problema, ¿no? Y obviamente ya estamos en carga alta. Habíamos dicho que de 1.2 a 1.6 hasta 1.8, muchos lo encuentran como normal. Yo ya 1.8 lo considero como alto. Para mí 1.2 a 1.6 es la cantidad normal para un deportista, ¿no? Pero él ya venía con una carga ligeramente alta, ¿no? Le incremento un poco más y aquí, por ejemplo, le volví a 1.8 porque vi que con 2 estaba normal y no hay ningún tipo de problema, así que 1.8 reducir un poco tampoco me va a hacer problema o no voy a tener repercusión sobre la pérdida de masa muscular. Y al último, nuevamente le decidí agregarle. Decidí agregarle siempre por un cuidado de justamente lo mismo, no perder músculo en la última etapa. Porque cuando cualquier tipo de persona, cualquier deportista pasa
por encima de 3 o 4 semanas con una carga muy baja en carbohidratos, siempre vamos a tener una repercusión significativa de la masa muscular. Entonces debemos de mantenernos siempre en cargas altas. ¿Okay? En este caso no estamos hablando de que el deportista se mantuvo en ese tiempo con una programación de 6 a 8 semanas. Tuvimos hasta 2 meses para programar la pérdida de peso, así que no hubo cambios tan bruscos, pero cuando se tiene una programación de repente de 5 o 6 semanas, es un poco que 1 o hasta 1.2 es lo normal. Él, por ejemplo, estaba en una carga de 1 gramo por kilogramo de peso, no consumía en realidad mucha cantidad, una cantidad alta, lo podemos mantener o lo podemos subir hasta 1.2 sin ningún tipo de problema, siguiendo una carga normal. En un periodo donde veamos de que todavía debemos reajustar más, podemos reducir por debajo de 1, 0.8, podemos reducir por debajo de 1, nunca haber problemas con los lípidos. Cuando hay problemas con lípidos o cuando hay un incremento excesivo de lípidos cuando se consume por encima de 2 gramos por kilogramo de peso. Cuando hay un consumo por encima de 2 gramos por kilogramo de peso o un consumo por debajo de 0.5 gramos por kilogramo de peso, sí hay repercusiones negativas sobre el metabolismo. Trabajar cerca del 1, entre 0.8, 1.2, 1.5 o hasta 2, no hay ningún tipo de problema. Entonces acá lo que estamos haciendo siempre es simplemente jugar con las cargas, viendo cómo el deportista está viendo, cómo el deportista está rindiendo en los entrenamientos. Ojo que aquí estamos hablando de lípidos insaturados en su gran porcentaje. De los lípidos que podemos clasificar, los insaturados son los que le dan más funcionalidad al metabolismo, más que todo el sistema muscular, al sistema de recuperación, a diferencia de los lípidos saturados. Obviamente nosotros, por más que seleccionemos lípidos insaturados en la dieta, ya sean paltas, que son los aguacates, frutos secos, no sé, el pescado, siempre va a haber una carga que trae esa cantidad de lípidos saturados. Obviamente, pero si lípidos saturados yo no lo prescribo, sino ya ahí viene con el alimento. Yo me enfoco en prescribir más que todo lípidos insaturados, aceite de oliva, cualquier tipo de aceite natural, nuevamente la palta, las aceitunas, los frutos secos, el pescado. Eso es lo que yo más me preocupo en controlar, ¿ok? Que al menos no esté por debajo de 0.5, ni tampoco esté por encima de 2, como hace rato lo mencioné. ¿Ok? Entonces, con él básicamente hicimos esta prescripción, esas cargas. Obviamente esto se debe de hablar, se debe comentar con el preparador físico, porque obviamente previo al torneo, previo a la competencia, las cargas o los volúmenes no son muy altos. ¿Ok? No son muy altos. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, este tipo de programación encaja, porque yo le estoy modificando, estoy reduciendo la cantidad de carbohidratos, que no hay ningún tipo de problema si es que la carga o los volúmenes de trabajo son bajos o moderados. Que de repente, por X razón, el preparador todavía decida recién bajarle la carga en las últimas 2 semanas, ahí yo ya me debo de preocupar porque esta reducción significativa del carbohidrato va a tener una repercusión sobre el rendimiento físico. Normalmente esto debe estar afianzado con el periodo de entrenamiento deportivo que tenga el deportista. Por eso el nutricionista debe estar siempre en comunicación con el preparador físico para justamente consensuar todo esto, porque si la nutrición no está en la mano del entrenamiento, no va a ser posible la pérdida de peso programa. Obviamente este es un caso bonito, es un caso ordenado, es un caso donde el deportista consume el 100% de alimentos, solamente entrena en la mañana 2 horas, en la tarde 2 horas y nada más, descansa. Es un caso bonito, pero hay casos en el cual hay más de un problema. Por solucionar, obviamente hay modificaciones, como decía, mucho más exageradas. Dentro de lo planificado, respetando de que se pueda perder 1 kilo como máximo por semana y no perder nuevamente más de 5% en 2-3 días, ¿no? Es una pérdida de peso programada, ¿no? Y finalmente, a ver, el deportista pudo llegar de 64.4 a que era el peso de competencia del deportista. ¿Cuánto perdió? Aproximadamente 6 kilos en 6 semanas. Una programación de 1 kilo por semana que es lo ideal. Lo real es que pueda ser hasta 1.5 por semana de forma práctica. A ver, vamos a borrar lo que hice. Un segundo, a ver, acá.
Listo, listo. Recomendaciones generales dietéticas, nutricionales en la pérdida de peso. De punto de vista hay tres recomendaciones generales que son los que más circulan y a veces no son tan aclarados en el mundo del deporte de combate. Primero es la reducción del carbohidrato, que sí es cierto. Hay una reducción significativa, pero debe ser una reducción con sustento científico, con sustento académico. No es reducir por reducir. No es decir, ya no consumas nada de arroz, no consumas nada de un tipo de tubérculo, de carbohidrato, no. Es una reducción con un límite, que hace rato mencionamos que es 2, que ahora vamos a ver cuál es la razón, cuál es el sustento. Pero si es una recomendación general, la reducción de carbohidrato, pero no la restricción definitiva, es decir, que no consuma nada de carbohidrato, no. Siempre debemos dar una cantidad de carbohidrato al deportista. Otro es el ayuno intermitente, que es una práctica que se viene evidenciando con resultados favorables en la modificación de la composición corporal, específicamente en la pérdida de peso, eso sí es cierto, pero hasta el momento el ayuno intermitente también ha tenido efectos negativos sobre la pérdida de masa muscular, ¿ok? O la pérdida de rendimiento físico. Por ahí hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, pero es una recomendación general. En algún momento el ayuno intermitente, de repente, en la cuarta semana o quinta semana antes de la comida se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Ok? Yo he tenido un deportista que hizo ayuno intermitente y le fue muy bien. Pero obviamente con los cuidados debidos. Nuevamente, así como lo dije hace un momento, con ninguna de estas recomendaciones, específicamente con estos dos primeros, debemos de mantenerlo por mucho tiempo. No se recomienda por encima de 2 meses, no se recomienda por encima de 6 semanas ninguna de este tipo de restricciones. Justamente porque por encima de las 10 semanas ya vamos a encontrar una deficiencia sobre el rendimiento deportivo. ¿Okay? Lo ideal es que lo realicen 1 o 2 semanas a lo mucho, es lo ideal, y no sobrepasarlo por encima de 4 o 6 semanas. Otra recomendación general, que eso ya debe ser como educación nutricional, es el incremento del número de comidas. Que el deportista no se acostumbra a consumir 2, 3 veces al día, sino que se acostumbra a consumir 4 o por lo menos 5 veces al día, de forma de que pueda mejorar la disponibilidad y la calidad de diferentes tipos de alimentos en diferentes momentos del día. Eso tiene también una explicación a nivel del ciclo circadiano, a nivel de la eficiencia metabólica, que ahora por obvias razones no voy a explayarme, pero sí es cierto que el incremento de la cantidad de comidas o el número de comidas da beneficios sobre el rendimiento metabólico. ¿Ok? Obviamente todo esto va a depender del objetivo del deportista, del objetivo de cada deportista antes de iniciar el periodo de la pérdida de peso. Nuevamente, con lo que hay que tener mucho más cuidado son con los dos primeros, el low carb y el ayuno intermitente. Algunas recomendaciones específicas que yo pude colocar en el libro de preparación nutricional, nuevamente en un periodo a ver, si mal no recuerdo, de 2 meses, que es lo ideal, los 2 meses de 8 semanas. Por ejemplo, cuánto de carbohidrato, cuánto de proteína, cuánto de grasas, de agua, de antioxidantes y de hierro debe de consumir cada deportista. Lo máximo, un nivel de alto volumen, un nivel de alto rendimiento de carbohidrato. Eso no es tan frecuente. Pero ahí lo coloqué porque hay muchos deportistas de alto rendimiento que suelen consumir buena cantidad de carbohidratos cuando inician el periodo de pérdida de peso. Pero lo ideal es que consuman de 5 y no más de 7 gramos por kilogramo de peso de carbohidrato. ¿Ok? Como le dije, una reducción máxima de 1.5 gramos por kilogramo de peso es lo real. De proteínas de 1.5 a 2. Tiene un rango más amplio de 1.2 a 1.8, como hace rato lo mencioné, pero lo práctico es que los deportistas ya vienen consumiendo entre 1.5 y 2. O sea, desde que se inicia el periodo de pérdida de peso, que es la 8ª semana antes de la competencia, hasta la 2ª semana yo puedo tener estos rangos de recomendación. ¿Ok? Recomendación de carbohidratos altos, y a partir de ahí yo le voy a reducir, le voy reduciendo. Aquí, por ejemplo, en este deportista imaginemos que ese 64.4 era la primera semana. La siguiente semana ya iniciaba la reducción. ¿Ok? Porque este deportista específico fue 1 kilo de pérdida por semana. ¿Ok? Pero no siempre va a ser así.
Como decía, no siempre va a ser así. En el mejor de los casos, todavía podemos esperar mucho más semanas para perder peso. En el peor de los casos, ni bien termina una semana, ya hay reducción. Ya hay reducción de carbohidratos, de proteínas y de grasas, ¿no? Pero estas son de la octava semana a la segunda semana previa para que no haya una alteración del peso. En las dos últimas semanas o en la última semana ya siempre se debe mantener con las cantidades de carbohidratos bajas. ¿Ok? Bajas. Obviamente, si es que yo no he evaluado, no, así como lo vimos en el ejemplo anterior, que el deportista pueda tolerar 3, 4 gramos y siga perdiendo peso, si ese deportista, por ejemplo, yo no le evalúo eso, yo ya debo de tener rangos muy, pero muy bajos de carbohidratos. ¿Cuál es ese rango menor? 2 gramos por kilogramo de peso. Esa es la cantidad que yo considero mínima que se debe trabajar en la última semana. 2 gramos por kilogramo de peso de carbohidrato, de proteína, normalmente rangos altos, llegando hasta 3. Algunos artículos mencionan que se puede llegar hasta 4. Yo prácticamente nunca he llegado hasta 4, pero lo coloqué porque hay evidencia que sostiene de que en deportistas con gran cantidad de peso proveniente de porcentaje de grasa se puede manejar hasta 4 gramos por kilogramo de peso nivel de proteínas. Y de grasas nuevamente cerca al 1, cerca a 1 gramo por kilogramo de peso. Algunas recomendaciones más, como puede ser el agua, recordando que el deportista ya de por sí debe tener una buena cultura sobre el consumo de agua al inicio del periodo de pérdida de peso. Si ese deportista no tiene esa cultura, va a ser mucho más complicado, porque su metabolismo no va a estar adaptado al consumo adecuado de agua. El sustento por el cual se debe consumir como mínimo 2 gramos por kilogramo de peso, viene del sustento proveniente de la dieta cetogénica, una dieta en la cual se exploró le reduzco considerablemente el consumo de carbohidratos, dándole tan solo el 20 gramos de carbohidratos o tan solo 5% del total de carbohidratos respecto al consumo calórico total. Evidencias clínicas mencionaron que hay un buen funcionamiento a nivel neuromuscular, que fue uno de los primeros objetivos que se identificó, y cuando esto se trasladó a la composición corporal, también hubo efectos beneficiosos sobre mejoras considerables sobre la composición corporal, es decir, se perdía cantidad de grasa de forma significativa con ese tipo de dieta, dando solamente 20% de proteínas, 5% de carbohidratos o tan solo 20 gramos de carbohidratos y lo demás de lípidos. Ahora, cuando han habido estudios de dieta cetogénica en deportes de fuerza, la evidencia científica menciona de que los deportistas de fuerza se pueden ver favorecidos por mejorar la composición corporal, es decir, perder porcentaje de grasa de forma significativa sin alterar de forma significativa la masa muscular, sin reducir la masa muscular. ¿Ok? Pero cuando se habla sobre rendimiento, no hay tanta evidencia que pueda sostener de forma tan clara. Ahora, lo que sí hay estudios que han transformado, han modificado la propuesta de la dieta cetogénica, que es trabajar con una cantidad no tan baja de carbohidrato, y sí alta en proteínas, y que se ha podido encontrar beneficios sobre el rendimiento físico. Y ya no sería sobre una dieta meramente cetogénica, sino con una dieta que sería el 10% de carbohidrato o 2 gramos por kilogramo de peso, una cantidad alta en lípidos como es el 50% y una cantidad alta en proteínas como es el 40%. Esta dieta que no es una dieta cetogénica, sino es una adaptación donde hay una reducción de carbohidrato, tiene dos beneficios principales. El perder grasa, el modificar la composición corporal de forma beneficiosa y el no alterar el rendimiento físico. El que no haya pérdida de fuerza muscular, de potencia muscular, de velocidad, como hace rato mencionábamos, que sí la hay cuando hay una pérdida más estricta de carbohidratos sin incrementar la cantidad de proteínas. Por eso es que yo mencionaba que no le debemos dar menos de 2 gramos por gramo de peso al deportista justamente para no alterar su rendimiento físico. ¿Ok? Vamos con algunos cuestionamientos, algunas preguntas, algunas dudas para ir terminando. De lo que hemos mencionado, por ejemplo, es posible dar con el peso, es decir, perder peso, pasar por este periodo de pérdida de peso programada en las damas con alto porcentaje muscular, si es posible.
A veces muchas damas tienen preguntas y dicen, no, si paso por el pérdida de peso programado, de repente voy a perder masa muscular y no voy a lograr a tener un gran porcentaje de masa muscular. Eso es mentira. Cuando se trabaja un sistema programado, sí se logra perder porcentaje de grasa y ganar masa muscular en las damas. ¿Ok? Obviamente el trabajo es mucho más fácil, es mucho más práctico con los varones, pero las damas también es posible. Es importante o es necesario comprender el metabolismo desde un punto de vista del entrenamiento físico. Claro, así como nosotros lo mencionamos, es importante, es necesario afianzar los conceptos que se trabajan en el periodo de entrenamiento con el periodo de pérdida de peso. Si esto no están en relación, lamentablemente no se va a lograr ni a la meta que es optimizar el rendimiento físico, ni tampoco a optimizar la pérdida de peso. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos justamente en pérdida de peso evaluando un test de potencia aeróbica para ver si es que había pérdida de esta característica cuando semana a semana se le modificaban las cargas para bajar de peso. Otra pregunta importante ¿es importante o es necesario siempre la suplementación y la pérdida de peso? No quisiera decirlo como necesario, pero sí es una ayuda notable la suplementación en la pérdida de peso. ¿Qué suplementos diferentes autores o investigadores han podido identificar como ayuda ergogénica en este periodo de pérdida de peso? En los BCAAs, consumo de BCAAs, pero no en la cantidad normalmente consumida, que no tiene ningún tipo de efecto, que es alrededor de 5 o 7 gramos de BCAAs, de aminoácidos de cadena ramificada, sino un consumo de por lo menos 20 gramos cuando el volumen de trabajo sea por lo menos 2 horas. Si estamos en un periodo de pérdida de peso y tenemos entrenamientos con un tiempo no menor a 60 minutos, sí se recomienda el consumo de BCAAs previo al entrenamiento. Estos BCAAs van a ser potencialmente sustratos energéticos, el sustrato que está descompensado por una dieta baja en carbohidratos. Si estamos trabajando una dieta low carb, una dieta baja en carbohidratos, que es 2 gramos por gramo de peso, obviamente no voy a tener tanta carga de carbohidratos para satisfacer el trabajo. Por lo tanto, ahí los BCAAs ayudan a hacer un soporte energético y a poder llegar al objetivo del entrenamiento. Eso durante el periodo de pérdida de peso en una cantidad de por lo menos 20 gramos de BCAAs. Otro tipo de suplemento que ayude es en el día del pesaje, cuando hay la reposición de sustratos, la reposición de electrolitos o de nutrientes, obviamente que ya ha venido con 4, 6, 8 semanas de disminución de sustratos, principalmente de carbohidratos. Obviamente después del pesaje, cuando queremos reponer, no debemos de reponer de forma brusca la cantidad de nutrientes. Yo, por ejemplo, propongo de que si, por ejemplo, se ha ido en esa semana reduciendo el volumen de alimento, también el incremento del volumen de alimentos después del pesaje sea breve. Primero se presente en bebidas, en alimentos líquidos, donde pueden ser batidos, donde contenga suero de leche, donde contenga una buena cantidad de electrolitos y donde contenga creatina. Al menos las primeras dos consumos o 2 dosis post pesaje. Inmediatamente después del pesaje y después a la media hora o a la hora. ¿Ok? ¿En qué volumen? No mayor a 300 mililitros. Y después ya recién integrar alimentos semisólidos o sólidos. ¿Qué quiere decir? De que después del pesaje no se recomienda inmediatamente acudir a alimentos sólidos, sino podemos darle una cantidad de creatina, una cantidad de proteína, una cantidad de electrolitos y también de vitaminas y también de carbohidratos, pero en menor cantidad. Las primeras 2 dosis en la primera hora o en las primeras 2 horas y después ya poco a poco darle la cantidad de alimentos en forma sólida. ¿Ok? Entonces podríamos acudir a las recomendaciones que muchos colegas dan sobre el consumo de BCAAs en este tipo de periodo, sobre el consumo de creatina y suero de leche en este tipo de periodo también. Finalmente hay que preguntarnos si con la competencia acaba la preparación nutricional deportiva, porque si bien es cierto, se hizo un sistema de preparación nutricional durante los periodos de entrenamiento, el último periodo, el de pérdida de peso, compitió y muchos creen que ahí termina la preparación nutricional. No,
hay que reconocer, hay que identificar que muchos de los deportistas después de la competencia terminan así, con una inflamación que se puede visualizar hasta de forma clínica, ¿no? Entonces, también hay un trabajo post competencia de recuperación, de readaptación importantísimo, que si esto no se da, vamos a tener problemas. Entonces, no quisiera que ustedes entiendan de que con el periodo de pérdida de peso termina la preparación nutricional. No, la preparación nutricional no termina ahí. Hay una gran labor por hacer después de la competencia, que sería otra charla importante por hacer, pero que hay que reconocerla, hay que identificarla para trabajar sobre ella. ¿Ok? Entonces, espero de que haya podido ayudar en algo este sustento, y quisiera, no sé, que me hagan preguntas, algunas anécdotas para poder comentar en esta última parte del taller. Quedo atento a sus comentarios. Excelente, Jairo. En el chat ya hay un par de preguntas. No sé Ok, si... dice José Eduardo, ¿cierto? No, solamente me comenta de una desconexión, pero no sé si tienes alguna pregunta ahí que no logro Bueno, visualizar. dice, por ejemplo, tuvo un trabajo de preparación con un peleador de MMA, y este es José Eduardo, ¿no? Dice, tuve un trabajo de preparación con un peleador de MMA, y su profesor de Muay Thai quería hacer una prueba de corte de peso y de ahí hacer el corte antes de la pelea. Mi pregunta, ¿fue correcto el planteamiento? Dice. Me imagino que la pregunta va más por los momentos, por los tiempos, ¿no? Porque obviamente por la calidad del corte de peso a nivel de prescripción dietética, como no hay muchos detalles, no podría decir si el planteamiento es adecuado o inadecuado, pero por momentos, por tiempos, o sea, lo ideal siempre es hacer pruebas, pero esas pruebas se realizan. El tema es que nosotros, como no lo evaluamos, como no lo identificamos, los perdemos de vista. Nuevamente, ¿en qué momento el deportista pierde peso? Durante el entrenamiento. Obviamente, como no evaluamos la pérdida de peso en unidad de tiempo, la cantidad, el porcentaje, la frecuencia, pasamos por alto este tipo de detalles. Pero Claro. eso sería un control sin alterar el periodo de entrenamiento, en el cual nosotros podemos comprender el deportista cuánto de peso pierde. Por ejemplo, una anécdota, era verano del 2018, si mal no recuerdo. Estaba en la Federación de Muay Thai, los deportistas, por ejemplo, ahí suelen entrenar solamente con short. Por las altas temperaturas ahí se suda mucho. Y habían deportistas, tuvimos ahí un campeón panamericano y un subcampeón mundial, y que ellos vienen entrenando mucho tiempo, ¿no? Mi pregunta ahí era cuánto de pesos se pierde según el nivel de competencia, ¿no? Porque los que compiten a nivel nacional, regional, realmente pierden menos peso. Y los que compiten nuevamente a nivel competitivo, como la exigencia es mucho mayor, hay mayor tasa de saturación, hay mayor pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, como decía, el nivel competitivo también tiene mucho que ver. Eso, específicamente esos dos hermanos, porque son dos hermanos, perdían aproximadamente 5 a 6 litros de agua por hora en verano. Entonces, una pérdida de 5 kilos, una pérdida de 5 a 6 kilos por hora es grande, ¿no? Obviamente con ellos la pérdida de peso es mucho más fácil. ¿No? Si ellos solamente entrando pierden 5 o 6 kilos, perder 8 kilos o 10 kilos en una pérdida de peso programado no va a ser mucho un problema. Pero también habían deportistas que perdían tan solo un litro, como decía, por hora, ¿no? Que es muy, pero muy, muy poco, y más en verano todavía, donde se debe sudar mucho. Entonces, esos episodios son los episodios que nosotros debemos identificar, que debemos valorar, que debemos evaluar, y debemos considerar como prueba de corte de peso. Esa es para mí la primera prueba que siempre se tiene. José completa la pregunta así, dice que para él, o sea, lo duda porque dice que serían 2 bajones de peso en menos de un mes, lo que le planteó su entrenador, ¿sí? Y dice, me contrataron fuera de tiempo y ellos no manejan un equipo interdisciplinario. Lo del control lo entiendo, dice, pero claro, él dice que eran 2 bajones de peso en menos de un mes.
Ok, y entiendo que el bajón de peso era también con previsiones a nivel alimentario, ¿no? Eso en realidad no se recomienda ni hacerlo una sola vez, ¿no? Y peor si lo ejecutó 2 veces. Como dar la categoría 2 en un veces mes. en menos de un mes. Claro, no. Por ejemplo, si no hay un equipo interdisciplinario, de por sí es muy difícil dar con la categoría una sola vez. Y hacer una prueba sin un soporte adecuado de pérdida de peso se complica mucho más. Y ahí, por ejemplo, yo imagino que en ese caso la pérdida de rendimiento ha sido notable. De repente José ahí de repente nos puede contar un poco más de ello, pero en ese deportista donde se intentó hacer una prueba de corte. Sí, José, si querés podés abrir tu micrófono y comentarle más libremente a Jairo. Jairo, se te cortó el video y creo que también se te cortó el audio. Pero bueno, mientras aprovechamos para que José nos pueda preguntar más en detalle lo que ocurrió, nos pueda comentar. Jairo, vos. Hola, hola, hola. ¿A mí sí se me escucha? ¿Seguimos al aire? Ok, pero sí, José. Ah, perfecto, estamos al aire. Bueno, al que se le fue entonces fue a Jairo, el internet. Ok. Sí, dice que se salió. Le pongo acá, estamos. Ingresa nuevamente si quieres. Bueno, ahora Jairo va a volver a ingresar. Quedé como entendido. Ah, perfecto. Bueno, José, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta para Jairo o cortamos aquí el taller y seguimos mañana? Dale, espero que este pequeño taller que sea de ayuda. Cualquier tipo de consulta me lo pueden hacer ahí en la ponencia de día de teoría, están mis redes sociales. Espero nuevamente que sea de gran ayuda y nuevamente gracias por la oportunidad, Rodrigo. Bueno, Jairo, excelente, la verdad, magnífico. Tenemos que reunirnos para hacer la planificación de Parra y para acoplar el modelo de ecualizador que ya estuve viendo más o menos con las proteínas y demás, cómo podría ecualizarse, desde dónde partir y cómo irlo guiando. Bacán, bacán, Rodrigo, listo. Entonces ahí estamos en mayor contacto entonces, ¿sí? Un gran abrazo. Un abrazo enorme y muy contento, muy emocionado con todo lo que enseñaste. Les agradezco muchísimo a Sergio, José, a Ariel, a todos por estar aquí. Mañana nos vemos 9 de la mañana de México. Yo ya puse en la página de CIE el horario de cada país. Ahí nos vemos en vivo. Muchas gracias. Chao, Jairo.